¿Qué tal, maestra? Mi nombre es Fernando Duarte Hernández y pues el día de hoy voy a exponer el tema de investigación que es análisis de partículas de desgaste. Y comenzamos. Los estudios de los lubricantes se realizan principalmente para conocer el lubricante empleado en cada equipo, optimizar el número de lubricantes a utilizar en una instalación, ahorrar costes en la lubricación, ahorrar costes en el mantenimiento y evitar errores al suministrar lubricantes a nuestros equipos. Tipos de desgaste. El desgaste viene dado por los diferentes procesos a los que se ven sometidos los equipos durante su vida útil y se clasifican por las siguientes categorías. Desgaste abrasivo. Este se produce por el efecto de partículas duras como polvo, arena y metales. Entrando en contacto con componentes metálicos internos, para disminuir este tipo de desgaste se puede instalar un sistema de filtrado. Otro tipo de desgaste sería el desgaste adhesivo. Este producto Este se produce, cuando dos superficies metálicas entran en contacto, permitiendo que se desprendan partículas de la superficie de fricción. Las causas de este desgaste vienen dadas por una lubricación deficiente o por un lubricante contaminado. Otro tipo sería la cavitación. Desgaste por cavitación. Se produce cuando las burbujas formadas por la disminución de la presión en el aceite colapsan y bombardean las superficies metálicas, produciendo picaduras o fisuras. Otro tipo sería el desgaste corrosivo. Este se produce por la reacción química que desprende el material de la superficie de un elemento. Puede ser una reacción de oxidación generalmente y se da cuando el metal está en presencia de agua, productos de combustión o corrientes eléctricas. Y otro tipo sería el desgaste por fatiga. Cuando se produce una fisura en la superficie de un elemento sujeto a esfuerzos cíclicos, este proceso genera un desprendimiento de partículas. Y pues aquí le puse una imagen en donde podemos ver otros tipos de desgaste, ya como el del desgaste por los rodamientos, que vendría siendo pues el tipo de desgaste como por desgaste adhesivo, que sería que se frotaran las dos superficies metálicas, etcétera. Clasificación del volumen de desgaste. Pues tenemos desgaste inicial, que es cuando la máquina se pone en marcha por primera vez, se genera un porcentaje de desprendimientos de partículas que va disminuyendo después de 2 o 3 cambios de aceite. Tenemos el desgaste normal. Este desgaste se va produciendo con el funcionamiento normal de la máquina. En esta etapa de desgaste está estabilizado y se va aumentando con el envejecimiento del equipo. Y tenemos por último el desgaste anormal. Este se produce cuando se da un fallo o avería en la máquina y se va aumentando el porcentaje de desprendimiento de partículas. Pruebas para la detección de partículas. Cuando realizamos un análisis de aceite es necesario saber qué elementos son partes de los lubricantes y cuáles presentan un desgaste de metales de fricción o un contaminante. Aditivos de lubricantes, metales de desgaste y contaminantes. Bueno, estos son los tipos de partículas que podemos encontrar en un aceite al realizar una detección de partículas, una prueba. Métodos y pruebas. Tenemos espectrometalografías, que es una técnica que se emplea para detectar y cuantificar elementos metálicos. Se realiza para medir partículas metálicas menores a 10 micras. La ventaja pues es que proporciona información sobre el desgaste, contaminación y aditivos. Las desventajas que tiene esta prueba es que no permite evaluar las partículas mayores a 10 micras. Tenemos la siguiente, que sería espectrometría de emisión, ICP, que ICP significa Inductively Coupled Plasma. Consiste en emplear una muestra, esta se calienta y se lleva a un estado de plasma. En este estado los elementos contenidos en el lubricante emiten ciertas radiaciones en un aspecto visible y ultravioleta. La intensidad de radiación recibida se separa por diafragmación en diferentes parámetros de longitud de onda. Esto permite calcular las concentraciones de diferentes elementos contenidos
en la muestra del aceite. Esta técnica permite mediciones de concentraciones de 1 a 1 millón de partículas y se emplea para medir concentraciones de aditivos, metales y de desgaste y contaminantes. Las ventajas pues es que tiene un excelente rango de detección y capacidad de multielementos. Las desventajas pues tiene un alto coste de operación. Y seguimos con otra que sería el análisis de espectrometría por infrarrojos. Los análisis infrarrojos son una forma espectroscopia de absorción restringida de la región de la longitud de las ondas espectrales infrarrojas. La prueba consiste en hacer atravesar un haz de luz infrarroja que atraviesa una muestra de aceite usado. Esto genera un espectro infrarrojo que se produce en una gráfica. Cada aceite tiene su propio espectro característico, por lo que esta técnica se reduce a la comparación de espectros de aceite nuevo y el usado. Las diferencias entre las gráficas de los espectros muestran algunos de los cambios de los componentes que conforman el lubricante. Y por último tenemos la ferrografía analítica, que es una de las técnicas más importantes para determinar la composición. Se utilizan para captar partículas metálicas en un rango de 0.1 a 500 micras, por lo que el campo de amplitud no solo cubre el campo de desgaste anormal, que sería de 10 a 100 micras, sino que también incluye el rango de espectrografía. Con este sistema se clasifican las partículas metálicas según la forma y el tamaño, determinado el tipo de desgaste. El principio de funcionamiento de la ferrografía analítica consiste en separar sistemáticamente las partículas en suspensión en el lubricante sobre una placa de vidrio. Esta placa es examinada bajo el microscopio para distinguir un tamaño, concentración, composición, morfología y condición superficial de las partículas ferrosas y no ferrosas que caracterizan el desgaste. Después tenemos pues los tipos de contaminación, que serían sílice, que serían partículas duras y translúcidas asociadas a menudo con la contaminación atmosférica y ambiental, arena, polvo, etc. Tenemos también metal brillante, que serían partículas metálicas brillantes, habitualmente de color plata u oro, generadas dentro del sistema. Los contaminantes generados son producto del desgaste y causan a menudo el desgaste adicional del componente y de la descomposición acelerada del fluido. Metal negro. Metal férrico oxidado, inadherente a la mayoría de sistemas hidráulicos y lubricantes contaminantes, integrado y generalmente dentro del sistema debido al desgaste. Óxido. Partículas de color naranja opacas que aparecen habitualmente en el aceite de los sistemas donde pueden haber agua, por ejemplo tanques de almacenamiento de aceite. Fibras. Son contaminantes generados muy comúnmente por papel y tejidos, como trapos, etc. Torta de finos. Son concentraciones muy grandes de partículas de tamaño de lodos, cubren la membrana y análisis de forma de una torta. La torta oscurece las partículas más grandes de la membrana, lo que hace imposible evaluar la contaminación. Y pues aquí les muestro alguno de cómo se ven estos tipos de contaminaciones, que tienen un aumento de 100 en una escala de 1 división de 10 micrómetros. Según la forma de la partícula, se determina el tipo de desgaste. Una partícula redondeada indica un desgaste abrasivo. Una partícula alargada o puntiaguda indica que la raíz del desgaste es más crítico. Las ventajas es que se detectan problemas mucho más tempranamente que con un análisis de espectrometría. Y las desventajas es que el costo de comparación de otros métodos de análisis requiere el tiempo de habilidad del analista y una buena vista de microscopio. Bueno, esta información fue referente a la identificación de las partículas y tipos de contaminantes. Y bueno, este fue el fin de la presentación. Como punto extra, pues yo quiero exponer
que sí es muy importante realizar un análisis de partículas de desgaste, ya que no tenerlas aumenta la vida útil de nuestro equipo hasta en un 80%, ya que estas partículas se mueven por lo que vendrían siendo las venas de nuestro equipo, que son las mangueras hidráulicas, y se meten en todo nuestro sistema, lo que ocasiona que seguir teniendo pues la fricción de un elemento con otro se encuentran en el aceite, en el depósito, e incluso en las bombas de hidráulicas. Y pues esto nos causa muchas averías, como puede ser que definitivamente te descomponga una bomba, como por lo menos que tengas que estar cambiando el filtro de la bomba muy constantemente, y pues esto nos tiene un alto costo de mantenimiento. Sin duda habría que invertirle en un análisis y solucionar el problema de raíz para que pues a la larga sale más económico. Eso sería todo, yo soy Fernando Duarte Hernández y hasta luego.